Dios te bendiga grandemente. Tu hermana Yuberkis Cordero de este lado. Tenemos hoy un análisis basado en un comentario que se nos hiciera, en una sugerencia que se nos hiciera. Y el verso que vamos a utilizar hoy para contestar la pregunta de hoy o para analizarla es Juan 20 y su verso 23. Y entonces para que sepan de qué se trata, vamos a leerlo. Y a quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Nos dio Jesús autoridad a nosotros los cristianos para perdonar pecados? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Primeramente, para contestar esa pregunta, hay algunas, religiones que tienen como base el hecho de decir que cierta autoridad en medio de su religión puede y tiene la autoridad para perdonar pecados. Hay algunas religiones que toman esto como válido. Vamos a ver lo que nos dice la palabra a nosotros para poder sacar una conclusión correcta. Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, aquí son los escribas, ¿verdad? Y los fariseos que están haciendo esta pregunta y que están haciendo la declaración que solamente Dios es el único que puede perdonar pecados, ¿verdad? Pero también podemos decir que el perdón de pecados está basado en un solo hecho y nosotros sabemos eso. El perdón de pecados está basado en el hecho de la muerte de Cristo. Ninguna persona que no acepta el sacrificio de Cristo puede recibir el perdón del pecado. Ninguna persona que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede perdonar pecado puede ser perdonado. Sobre esa base, los pecados son perdonados. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron en el principio, cayeron de la gracia de Dios. Luego nosotros venimos, ¿verdad?, de esa descendencia pecadora. Pero ellos cayeron de la gracia de Dios. Y al caer de la gracia de Dios se hizo provisión para que nuevamente el hombre pudiera tener comunión con Dios y esa pared que separaba al hombre de Dios, que es el pecado, fuera quitada. Entonces es el único medio que Dios proveyó para el perdón de pecados. Ahora, vamos a analizar la pregunta más profundamente. Jesús, quien es el único que puede perdonar pecados, ¿no transfirió a nosotros los cristianos alguna autoridad para perdonar pecados? Según este texto que acabamos de leer al principio, Juan 20:23, vamos a decir lo siguiente. La única persona que tiene autoridad para perdonar pecados es Jesús. Nosotros no morimos en la cruz del Calvario por nadie y nada que nosotros podamos hacer, nada, aunque sea bueno para la carne, nada de lo que podamos hacer agrada a Dios ni tiene ningún efecto positivo desde el punto de vista de que lo hagamos independiente de Dios. No va a tener ningún efecto positivo y no va a tener ningún efecto espiritual. Por lo tanto, cuando en este verso se da esta autorización para remitir pecados a quienes le fueren remitidos y para retenerlos a quienes les fueren retenidos, lo que Jesús realmente nos está dando es una autorización para que, basado en el medio provisto por Dios para el perdón de pecados, nosotros podamos declarar, en base al medio provisto por Dios para el perdón de pecado, nosotros tenemos la certeza y el conocimiento que todo aquel que viene a Jesús, sus pecados le son perdonados. Es decir, si una persona viene a Jesús y pide perdón y recibe el perdón de parte de Jesús, yo puedo decir que esa persona ha sido perdonada. Lo que yo estoy haciendo es, yo estoy declarando lo que ya Jesús hizo, no lo estoy haciendo yo. Mire la diferencia. Yo no estoy perdonando el pecado de una persona cuando yo le digo tus pecados te son perdonados porque tú viniste a Jesús y lo aceptaste como Salvador. Yo no lo estoy perdonando. Yo le estoy a esa persona declarando lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que cuando tú vienes a Jesús y tú pides perdón por tus pecados y tú aceptas que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tus pecados te son perdonados porque tú estás aceptando al único medio que te puede perdonar el pecado. Vemos la diferencia clara aquí. Una cosa es que yo lo haga o que el cristiano lo haga y otra cosa es que el cristiano simplemente
declara lo que ya sucedió. Y esa es la diferencia. Entonces, en este verso podemos ver que nosotros, ninguno podemos perdonar pecados. No podemos perdonar pecados y no se nos dio autoridad para perdonar pecados. La autoridad que se nos dio es para nosotros, pues, declarar lo que ya sucedió, declarar de que Cristo ya te perdonó si tú viniste a Él. Eso sí podemos hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Porque la palabra de Dios lo dice y porque nosotros sabemos que ese es el único medio que Dios estableció. Así que sí tenemos autorización para declarar lo que ya Jesús hizo de perdonar el pecado a la otra persona, pero nosotros no podemos perdonar pecados. Así que este es el análisis, ¿verdad?, que hemos sacado acerca de este texto y usted puede analizarlo de una manera más profunda, ¿verdad?, en su casa. Yo espero que la persona, ¿verdad?, que sugirió que se hablara acerca de este verso, pues pueda ver el análisis que hemos hecho y yo espero sus comentarios. Así que Dios le bendiga. Los invito a suscribirse, a darle clic a la campanita para que las notificaciones les puedan llegar y a darle like también, compartir. Dios les bendiga y gracias por siempre estar ahí. Derribando fortalezas, como siempre, y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.